conmemoramos la historia de aquellas mujeres que han hecho historia, que han hecho que podamos estar aquí, que tengamos voz, que tengamos voto, que podamos trabajar en unas condiciones mucho mejores, pero no nos podemos quedar aquí. El Foro Económico Mundial, en su último informe, ha dicho que quedan 100 años para que la igualdad sea real y efectiva entre hombres y mujeres. Y por eso hacemos un parón hoy, para dar un acelerón a la historia, porque nos lo merecemos, porque nuestras hijas y nuestros hijos se lo merecen, porque nos sobran los motivos. O esto no va de cargos, esto hoy no va de instituciones, va de todas nosotras. Yo hoy hablo como Adriana y me manifiesto por rostros conocidos y que estoy viendo aquí. Me manifiesto por mi empleada de hogar que cubro su seguro y luego no tendrá derecho a paro. Su trabajo no está valorizado. Me manifiesto por mis compañeras de corporación, que tenemos que soportar muchísimas veces frases como si no estuvieran las cuotas, vosotras no estaríais aquí. Me manifiesto por Nuria, para que nunca más le den una patada. Me manifiesto por muchísimas razones que todas vosotras estáis barajando ahora en vuestra cabeza. Así que enhorabuena, hemos llegado hasta aquí. Y fuerza y ánimo. Seguimos a partir de ahora. No podemos olvidar a las que hoy ya no están, a las que no pueden estar aquí. Así que esta concentración también será con un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista. Tampoco nos olvidamos de las muchísimas mujeres que no pueden manifestarse hoy no pueden hacer huelga, pero quisieran. Por ellas también estamos aquí. Y esta huelga, por ese motivo, no es elitista. Tenemos doble responsabilidad las que podemos estar hoy aquí. Así que, bueno, voy a proceder a dar curso al minuto de silencio y después, si alguna quiere decir algo, esto es una cuestión de todas las que estamos aquí. Después del minuto de silencio, muchas quieren permanecer en esta concentración y creo que es un gesto de que somos todas una y de que somos una red. Así que procedemos al minuto de silencio por las víctimas de violencia machista y luego que cada una se sienta libre. Gracias.